Bienvenidos a la lección bíblica del día de hoy. La lección del día de hoy es la número 4, predicción del sitio de Israel. El texto central dice: porque la ira del Señor era contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de delante de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El pensamiento central dice: los profetas están llamados por Dios para exhortar al pueblo sobre lo que ha de acontecer. En los objetivos de esta lección tenemos los siguientes: entenderás la importancia de la obediencia al llamado al profetismo, comprender por qué el profeta realiza estas acciones y lo que representan, entenderá que Dios siempre tiene la intención de dar a conocer sus planes a su pueblo. Las lecturas bíblicas están en el libro de Ezequiel, que es el que estamos estudiando, capítulo 4, versos del 1 al 8, versos del 10 al 13 y versos del 14 al 17. La primera parte de esta lección son las acciones simbólicas del profeta Ezequiel y la lectura bíblica está en Ezequiel capítulo 4, versos del 1 al 8. Tú, hijo de hombre, tomarás un adobe y ponte delante de él, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Ezequiel es uno de los libros proféticos con mayor simbolismo y profundidad en su mensaje, escrito por un sacerdote y profeta, hijo de Buzi, y a quien le correspondió profetizar durante el cautiverio en Babilonia. Su mensaje presenta imágenes muy fuertes y algunas características han llegado a concluir que padecía una especie de enfermedad mental por las revelaciones que tenía. Pocos entendían sus mensajes y los comprendían, pero a pesar de eso fue obediente a Dios y cumplió su llamado en medio de la derrota nacional a su pueblo. A pesar de sus profecías, el pueblo tenía voluntad propia para obedecer o no. Fue dramático en sus profecías y no tuvo temor de predicar la palabra de Dios. Hay que ser valiente para cumplir el llamado de Dios. La primera parte de esta lección son las acciones simbólicas. A Ezequiel le tocó una tarea muy difícil: predicar a su pueblo en medio del cautiverio. Al igual que otros profetas, fue llamado por Dios para ejercer su función. El mensaje es de condenación y juicio por los pecados que habían cometido, y Dios le da instrucciones detalladas al profeta para que hable al pueblo con acciones simbólicas que parecían fuera de la realidad. Dios lo llama hijo de hombre y le ordena a tomar un adobe, que era una masa de barro y paja moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, utilizada en la construcción, para que diseñara sobre ella la ciudad de Jerusalén a modo de una maqueta, como dice el verso 1. Alrededor de este diseño pondría una especie de simulación de un sitio, de un ejército que rodea, que era ser rodeada por un ejército, y haría una fortaleza y la encadenaría con arietes alrededor, que son una especie de cadenas. Como si fuese un niño, diseñó una especie de escenario de guerra para demostrar lo que Dios quería hablarle. Es como coger plasticina y poner a un niño a moldear
la ciudad de Jerusalén y ponerle alrededor un ejército, demostrando cómo el rey Nabucodonosor sitiaría la ciudad. Levantó un terraplén que suponemos que fue con madera, especie de rampa, para poder subir a la ciudad. Esto representaba al ejército enemigo que asediaría a Jerusalén. También tomó una plancha de hierro para ponerla como muro entre él y la ciudad, y de esta manera mostraría señal a la casa de Israel. Otra de las acciones que haría el profeta era acostarse sobre su lado izquierdo por 390 días, lo cual representaba un día por cada año de idolatría y de pecado. Luego se acostaría sobre su lado derecho por 40 días en el verso 6, y Ezequiel representaba con sus acciones que el pueblo de Israel sería encerrado dentro de sus propias murallas. Entendemos que Ezequiel humanamente no podía estar acostado todo el día sobre su brazo, pues tenía que hacer otras tareas que Dios le había dado. La incomodidad humana representaba la angustia de estar rodeado por sus enemigos. Descubierto su brazo, profetizaría contra Israel en el verso 7, y de igual manera se pondría ataduras para demostrar las ataduras del cautiverio. Estas acciones parecen una locura, pero de una manera gráfica Dios les mostraba cuál sería la condición de Israel y su caída ocurrida en el año 586 antes de Cristo. De alguna manera Dios usó símbolos para hablar a su pueblo. Jesús lo hizo en parábolas y hoy la iglesia cuenta con recursos audiovisuales para poder llevar el mensaje al pueblo de Dios. A Dios le interesa que su pueblo entienda el mensaje y va a utilizar lo que sea para demostrarle a su pueblo qué es lo que Él quiere llevar a través de su palabra. Así que las acciones simbólicas son esos símbolos, son representaciones de las cosas que Dios quiere que el pueblo vea y mostrárselas en una manera sencilla para que comprendan cuál es el mensaje que Dios les quiere llevar. La segunda parte de esta lección son las acciones del profeta obediente y vamos a estar leyendo la lectura en Ezequiel 4 del 10 al 13. Dice la palabra: la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré yo. En medio de su simbolismo se le ordena que haga limitación de alimentos, algo propio de los sitios militares contra ciudades, los cuales limitan la entrada de alimentos a la ciudad para doblegar la voluntad de un pueblo. Se llama racionamiento. El hambre es un mecanismo de presión para que un pueblo se rinda o muera. ¿Qué le dice Dios al profeta que haga para representar eso? Se le ordena al profeta que tome trigo con el cual se hacía el pan, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y al mezclarlos en una vasija haría pan. La mezcla era de menor calidad, pues simbolizaba una situación desesperante que exigía medidas de austeridad. Al estar la ciudad rodeada, sitiada, escaseaban los productos de calidad para la preparación de buenos alimentos. Y durante los 390 días, que es más de un año, ¿verdad?, calculado con nuestro calendario, que estuviese representando el sitio, comería de esa manera, por medida, por porción. La comida sería liviana, pues la idea era subsistir en medio del asedio de sus enemigos. De igual manera, tomaría el agua por medida, representando el racionamiento, como dice el verso 11. El agua es vital para una ciudad. Hemos visto recientemente cómo los fenómenos naturales produjeron escasez de agua y alimentos, y es algo agobiante. Mira este verso.
y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Un hin era una unidad de media seca de unos 6 litros. La sexta parte de un hin es 67 litros. Para saber cuál es la sexta parte de un hin, en primer lugar hay que saber qué es un hin. Un hin era representado por una jarra utilizada en la época romana para medir los líquidos de esa época, como lo está viendo usted en la ilustración. El pan de cebada que comería el profeta, cocido bajo la ceniza a la vista del pueblo y con excremento humano, era para Ezequiel un reto, pues como sacerdote tenía que ser cuidadoso en cómo realizaba la preparación de alimentos, pues debía cumplir las leyes alimentarias del sacerdocio, como lo decía Levítico 11, versos del 1 al 47. Cocer comida con excremento animal como combustible era habitual y no estaba prohibido, pero el uso de excremento humano lo hacía inmundo, especialmente para un sacerdote. Sin embargo, el profeta le ruega a Dios, pues así quería que lo hiciera el pueblo, que le permita usar el estiércol animal para no comer con inmundicia, en los versos 13 y 14. Él no quería contaminarse, pero el pedido de Dios señalaba el nivel de corrupción al cual había llegado Israel por desobedecer a Dios. Así que, amados hermanos, cuando el pueblo está bajo juicio, sufre las consecuencias por el juicio emitido por Dios. Recientemente hemos pasado momentos de escasez y dificultad. Luego del huracán María en Puerto Rico han sucedido una serie de situaciones donde escasearon los alimentos, luego vino los terremotos, ahora la pandemia. Se está prediciendo un agotamiento de los elementos esenciales o alimentos básicos para vivir. Recientemente vi un reportaje en Estados Unidos que ya comienzan a escasear los alimentos porque se advierte que viene una segunda ola de confinamiento por el COVID. La iglesia tiene que orar, porque Dios ha prometido que no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Guarde alimento, guarde agua, que es esencial para la vida, para que en el momento de la prueba y de la crisis usted tenga con qué sostener a su familia. Haga una comprita extra, guarde alimentos enlatados, porque no sabemos en qué momento puede venir hacia nosotros también otro racionamiento, otra dificultad, otra prueba que pondrá a prueba vuestra fe si confiamos plenamente en el Señor. Recuerde que estamos en principio de dolores, que el Señor viene por su pueblo, pero no tenga miedo ni tenga temor, ni se vuelva loco vaciando las tiendas. El Señor nos va a proveer aún en medio de la necesidad, como lo ha hecho desde el año 2017 para acá, y nos va a suplir todas nuestras necesidades. Escaseará el alimento, escaseará tal vez hasta el dinero, pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Confíe en el Señor. La tercera parte de la lección es la interpretación de las acciones para juicio. Leemos en Ezequiel capítulo 4, versos del 14 al 17. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Dios le concede al profeta su petición. Usaría estiércol de bueyes. Le habla a Dios y le indica que quebrantaría al pueblo limitando el pan y el agua por el espanto del asedio del enemigo. Al ellos verse en esa situación se mirarían con espanto y se dirían los unos a los otros, ¿hasta dónde hemos llegado en nuestra aflicción? Ciertamente la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias. Por lo tanto, estas acciones le mostraban a Israel cuán indignado estaba con su pueblo por el pecado.
El juicio era inevitable. El cautiverio, la escasez, el hambre los haría comprender que estaban bajo el juicio del Señor. ¿Evitaremos nosotros como creyentes el llegar a situaciones tan terribles como estas? En esta lección hemos visto cómo Dios llama a un profeta para dramatizar el castigo que venía sobre ellos. Ciertamente Israel había pecado dejando a Dios y adorando a dioses falsos y paganos, y por lo tanto Dios los entregaba en manos de sus enemigos. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Hebreos 10:31, porque cuando Él determina juicio, nada lo hace cambiar. Entendamos nosotros también que estamos bajo el justo juicio de Dios. Dios siempre le habla a su pueblo y le advierte para que se aperciba como lo hizo con Ezequiel, para que guardara alimento, lo preparara de una forma diferente, para que pudieran subsistir en medio del sitio, del encierro que los iba a tener Nabucodonosor, hasta que finalmente fueran deportados a Babilonia. Cuidémonos nosotros de hacer la voluntad de Dios, no sea que venga juicio sobre nuestro pueblo. Dios les bendiga a todos.